En marzo de 2022, el gobierno británico sancionó a Roman Abramovich, un hombre que transformó el Chelsea Football Club en una dinastía futbolística imbatible, pero que fue expulsado como un villano en medio de una tormenta geopolítica. Durante casi 2 décadas, este magnate ruso construyó un imperio en el corazón de Londres occidental, llevando al Chelsea de la incertidumbre financiera a la cima de Europa. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, todo se desmoronó: sanciones, confiscaciones, exilio forzado y un club que él amaba profundamente arrancado de sus manos. Pero, ¿y si las acusaciones del gobierno británico fueran un error, un montaje impulsado por intereses políticos más que por pruebas sólidas? En el contexto de la invasión rusa a Ucrania en 2022, la verdad nunca fue clara. Los gobiernos necesitaban chivos expiatorios, los medios buscaban titulares sensacionalistas y Abramovich, con su riqueza y conexiones, era el objetivo perfecto. Ahora, con las principales acusaciones desmoronándose y rumores de arrepentimiento emergiendo, una nueva narrativa comienza a tomar forma. ¿Fue esto realmente una búsqueda de justicia o simplemente una demostración de poder? Para entender cómo se llegó a este punto, viajemos al pasado, al momento en que un misterioso multimillonario ruso cambió el fútbol para siempre, y exploremos la historia de un hombre cuya pasión por el Chelsea lo convirtió en una figura legendaria, pero también en un blanco de las fuerzas globales. En el verano de 2003, el Chelsea Football Club estaba al borde del abismo. Las deudas asfixiaban al club, la inestabilidad financiera amenazaba su existencia, y en la cancha, apenas podía competir con los gigantes de la Premier League como Manchester United o Arsenal. Este no era el Chelsea temido en Europa, el que levantaría 2 Champions League, sino un equipo luchando por sobrevivir. En medio de esta crisis, apareció un hombre desconocido en el mundo del fútbol. Roman Arkadyevich Abramovich, un multimillonario ruso de 36 años cuya fortuna provenía de la controvertida privatización de activos estatales en la Rusia postsoviética. En una reunión de apenas 15 minutos con Ken Betts, el entonces propietario, Abramovich acordó comprar el Chelsea por $140 millones, 60 millones por el club y 80 millones para saldar sus deudas. Este movimiento, ejecutado el 1 de julio de 2003, reescribió el destino del Chelsea. Pero, ¿por qué un ruso sin vínculos aparentes con el fútbol inglés decidió invertir en un club en apuros? Las motivaciones de Abramovich, si eran pasión, estrategia de negocios o algo más, permanecieron envueltas en misterio. Lo que sí quedó claro fue su ambición: no llegó para ser un participante más, sino para dominar. Desde su primer día en Stamford Bridge, su impacto fue transformador. En el mercado de fichajes de verano de 2003, gastó más de $120 millones, una cifra astronómica para la época, trayendo a estrellas como Claude Makélélé del Real Madrid, Hernán Crespo del Inter de Milán y Juan Sebastián Verón del Manchester United. Esta revolución rusa rompió con las normas del fútbol inglés, donde los clubes operaban con presupuestos limitados y construían éxitos a largo plazo. Abramovich aceleró el proceso, desafiando las estructuras tradicionales y sentando las bases para un Chelsea imbatible. En la temporada 2003 a 2004, el club terminó segundo en la Premier League, solo por detrás del invencible Arsenal, pero Abramovich no aceptaba el segundo lugar. En junio de 2004, contrató a José Mourinho, el especial, fresco de ganar la Champions League con el Porto. Con el respaldo financiero de Abramovich, Mourinho construyó una máquina implacable que conquistó la Premier League en 2004 a 2005, el primer título liguero del Chelsea en 50 años, con un récord defensivo de solo 15 goles encajados. Este fue el comienzo de una era dorada, pero también el inicio de las preguntas incómodas sobre la riqueza de Abramovich y sus conexiones políticas. Bajo el mando de Roman Abramovich, el Chelsea se convirtió en una fuerza imparable, redefiniendo lo que significaba el éxito en el fútbol moderno. Entre 2003 y 2022, el club acumuló un palmarés envidiable: 5 títulos de Premier League, 5 FA Cups, 3 Copas de la Liga, 2 Europa League y 2 Champions League. Estos trofeos no eran solo victorias, eran hitos que marcaron una era de dominio absoluto. El momento cumbre llegó el 19 de mayo de 2012, en la final de la Champions League contra el Bayern Múnich en el Allianz Arena.
Contra todo pronóstico, con un equipo diezmado por lesiones y suspensiones, Didier Drogba igualó el marcador con un cabezazo en el minuto 88 y anotó el penal decisivo en la tanda, entregando a Abramovich el trofeo que más anhelaba. Este triunfo consolidó al Chelsea como una potencia europea y validó la visión de su propietario. Sin embargo, el éxito trajo consigo un escrutinio cada vez mayor. La riqueza de Abramovich, derivada de su participación en Sibneft, una petrolera adquirida en 1995 por una fracción de su valor en una subasta manipulada, levantó sospechas. Su portafolio incluía participaciones en gigantes del acero como Ebras, el productor de aluminio Rusal, y propiedades de lujo como una mansión de $200 millones en Kensington Palace Gardens y el Yacht Eclipse, valorado en $600 millones. Estas ostentaciones de riqueza, combinadas con rumores sobre su relación con Vladimir Putin, alimentaron especulaciones. ¿Era el Chelsea una inversión deportiva o una herramienta de influencia política? La creación de las reglas de Fair Play Financiero, FFP, por parte de la UEFA en 2010 fue una respuesta directa al modelo de gasto ilimitado de Abramovich, que inspiró a otros clubes como el Manchester City y el Paris Saint-Germain a seguir su ejemplo. Mientras el Chelsea apilaba trofeos, las tensiones geopolíticas comenzaban a ensombrecer su reinado. En 2018, tras el Mundial de Rusia, donde Abramovich jugó un papel clave en su organización, su visa británica fue retrasada, una señal de que su presencia en el Reino Unido ya no era bienvenida. Obtuvo la ciudadanía israelí para mantener su acceso a Londres, pero la presión crecía, y su imperio futbolístico empezaba a tambalearse. Si Roman Abramovich fue el arquitecto de la grandeza del Chelsea, Marina Granovskaya fue su estratega principal. Durante 2 décadas, esta ejecutiva rusa, conocida como una de las negociadoras más astutas del fútbol, operó en las sombras, convirtiendo al Chelsea en un modelo de éxito deportivo y financiero. Nombrada directora del club, Granovskaya orquestó fichajes icónicos como Eden Hazard, N'Golo Kanté y Cesc Fábregas, asegurando talento de élite a precios competitivos. También fue maestra en las ventas, maximizando los ingresos por jugadores como Diego Costa y Álvaro Morata, lo que permitió al Chelsea mantenerse estable incluso bajo las restricciones del FFP. Su movimiento más audaz fue la contratación de Thomas Tuchel en enero de 2021, tras el despido de Frank Lampard. Tuchel llevó al Chelsea a su segunda Champions League el 29 de mayo de 2021, derrotando al Manchester City con un gol de Kai Havertz. Granovskaya no solo gestionaba transferencias, mantenía el equilibrio en un club bajo constante escrutinio. A medida que las tensiones políticas afectaban a Abramovich, ella asumió un rol más visible, manejando las operaciones diarias del Chelsea cuando él no podía estar presente. Su influencia fue clave para los trofeos de la UEFA Super Cup y el Mundial de Clubes en 2021, completando la colección de títulos del club. Pero su poder dependía de Abramovich, y cuando su reinado comenzó a desmoronarse, el destino de Granovskaya también quedó en entredicho. Su lealtad al propietario ruso la convirtió en una figura indispensable, pero también en un objetivo cuando el panorama político cambió drásticamente. El 24 de febrero de 2022, la invasión rusa de Ucrania desencadenó una crisis global que marcó el fin del reinado de Roman Abramovich en el Chelsea. Mientras los tanques rusos avanzaban, los gobiernos occidentales respondieron con sanciones económicas y congelación de activos. En el Reino Unido, el gobierno conservador, presionado por su historial de relaciones con oligarcas rusos, señaló a Abramovich como un símbolo de su nueva postura. El 10 de marzo de 2022, el gobierno británico lo sancionó, congelando sus activos, incluyendo el Chelsea. El club quedó paralizado, no podía vender entradas, negociar contratos ni operar su tienda oficial. La velocidad de los eventos fue vertiginosa. Apenas una semana antes, el 2 de marzo, Abramovich había anunciado que vendería el Chelsea, prometiendo donar las ganancias a las víctimas de la guerra en Ucrania, un intento de controlar la narrativa. Pero el gobierno británico tomó las riendas, imponiendo condiciones estrictas. Abramovich no podía beneficiarse de la venta y el comprador debía ser aprobado. En mayo de 2022, el consorcio liderado por Todd Boehly y Clearlake Capital compró el Chelsea por $2.5 mil millones, el precio más alto jamás pagado por un club de fútbol,
con una promesa adicional de invertir 1,75 mil millones en infraestructura y plantilla. Abramovich no tuvo despedida, ni un último adiós en Stamford Bridge. Su salida, impulsada por la política global, marcó el fin de una era. Para los aficionados, fue un golpe devastador. El hombre que les dio todo fue expulsado sin ceremonia, dejando al club en manos de propietarios que parecían ajenos a su legado emocional. La transición al nuevo propietario no fue sencilla. Bajo Boehly y Clearlake, el Chelsea gastó $270 millones en el mercado de verano de 2022, pero las decisiones fueron erráticas. La salida de Granovskaya y Petrech dejó al club sin sus mentes estratégicas. Thomas Tuchel fue despedido en septiembre de 2022, seguido por Graham Potter, despedido en abril de 2023. La temporada 2022 a 2023 terminó con el Chelsea en el puesto 12 de la Premier League, su peor posición en casi 3 décadas, un contraste brutal con la era Abramovich, donde nunca pasaron más de 4 años sin un título liguero. En 2024, la narrativa sobre la salida de Abramovich comenzó a cambiar. La Unión Europea, sin mucho alarde, redujo sus sanciones contra él, admitiendo que no había evidencia directa de que se beneficiara financieramente de la invasión de Ucrania. Esta revelación levantó preguntas inquietantes. ¿Fue la venta forzada del Chelsea basada en pruebas insuficientes? ¿Fue Abramovich un chivo expiatorio en un juego político más grande? Las promesas de donar las ganancias de la venta a las víctimas de la guerra seguían atrapadas en trámites burocráticos en 2024, alimentando sospechas sobre las verdaderas intenciones del gobierno británico. Mientras tanto, el Chelsea luchaba por recuperar su identidad, con protestas de aficionados contra la gestión de Boehly y cánticos que invocaban el nombre de Abramovich. Su era, marcada por 5 Premier League, 2 Champions League y un espíritu de excelencia, contrastaba con el caos actual. ¿Podría regresar? Las sanciones británicas persisten, pero si la opinión pública cambia o las pruebas de su inocencia se acumulan, el sueño de un retorno no es descabellado. Roman Abramovich no solo transformó al Chelsea, cambió el fútbol, mostrando que la ambición, respaldada por recursos, puede reescribir la historia. Su legado, entre trofeos y controversias, sigue vivo en Stamford Bridge, un recordatorio de que el poder, aunque efímero, puede dejar una huella eterna. Reflexiona sobre esta historia, un hombre que lo dio todo por un club, exiliado por fuerzas más grandes que él, pero cuyo nombre aún resuena en los corazones de los aficionados.